Hola profesora, nuestro equipo está conformado por Flores Quintero Carla, Vargas Espinosa Carlos y yo su servidora Navarro Contreras Alondra. Nosotros hoy le hablaremos sobre las proteínas. Para empezar debemos definir qué son las proteínas. Estas son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre, fósforo, hierro, magnesio y cobre. Estos son polímeros de aminoácidos que están unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Yo le empezaré hablando sobre la clasificación de las proteínas, y estas son de 3 tipos. La primera clasificación es por su composición, y se dividen en 2 tipos, que son proteínas simples, también llamadas solo proteínas, y se caracterizan por estar compuestas exclusivamente por aminoácidos. Las segundas proteínas son conjugadas, también llamadas heteroproteínas, y se caracterizan por estar compuestas por aminoácidos y otra sustancia de naturaleza no proteica que recibe el nombre de grupo prostético. Luego tenemos la clasificación por su estructura tridimensional, y esta se divide en 2, en proteínas globulares que adquieren formas más o menos esféricas o redondas, generalmente son solubles en agua o en disoluciones diluidas. Las otras son las proteínas fibrilares, que adquieren formas alargadas, generalmente son insolubles en agua y son las responsables de la mayor parte de las estructuras fijas de los organismos. Finalmente tenemos la clasificación por su composición, y esta se divide en 3 tipos. En proteínas estructurales contribuyen a fijar la forma o dar rigidez o flexibilidad a las diversas partes de los organismos. La segunda son las proteínas de reserva, que sirven como almacén de aminoácidos que el organismo utilizará en el crecimiento o reparación de sus estructuras y en su desarrollo. Finalmente están las proteínas activas, que desempeñan múltiples funciones activas en el funcionamiento del organismo. Todas tienen en común que para desempeñar su función deben interactuar con otra sustancia llamada ligando. A su vez, estas proteínas se pueden subdividir en otra clase de proteínas, también llamadas enzimas, proteínas transportadoras, proteínas reguladoras, proteínas contráctiles o proteínas inmunes. Buenas noches, mi nombre es Carla Nayeli Flores Quintero y el día de hoy voy a presentar los niveles de organización de las proteínas. La rigidez del enlace peptídico posibilita que las proteínas adopten ciertas formas tridimensionales bien definidas, y la libertad de rotación de los 2 lados de la unidad peptídica es igualmente importante porque nos permite a las proteínas doblarse de forma muy diferentes. Las proteínas se disponen en el espacio formando una estructura tridimensional definida que puede tener hasta 4 niveles de organización, que son los que voy a presentar ahorita, que es la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es una secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos determina los otros niveles estructurales y las proteínas de cada polipéptido, debido a que las cadenas laterales de cada aminoácido presentan propiedades físico-químicas particulares. Por ello, los aminoácidos interactúan por fuerzas de atracción intermoleculares diversas con el agua, los compuestos hidrofóbicos y las cadenas laterales de aminoácidos cercanos. La estructura primaria contribuye la forma más básica para describir las proteínas. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento regular local entre residuos aminoácidicos cercanos de la cadena polipeptídica. Este tipo de estructura de las proteínas se adopta gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y grupo amino de los carbonos involucrados en los enlaces peptídicos de aminoácidos cercanos en la cadena. Estos también se encuentran de forma de espiral aplanada y existen diferentes modelos de estructuras secundarias. Los más frecuentes son la hélice alfa y la conformación beta o lámina plegada. La estructura terciaria de las proteínas se forma sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular.
la cual se mantiene estable debido a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos y aparecen los puentes disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre. También las fuerzas hidrófobas son fundamentales en esta estructura. Y las dos posibles estructuras terciarias son la estructura globular y la estructura fibrilar. La estructura cuaternaria de las proteínas. Esta se forma mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. La estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas de aminoácidas que gracias a su unión realizan el proceso de disjunción, dando así un resultado favorable ante las proteínas ya incrementadas. Presenta varios polipéptidos distintos y su estructura funcional requiere de la interacción entre dos o más cadenas de aminoácidos similares o diferentes. Yo les voy a hablar sobre la desnaturalización de las proteínas. Empezamos por los efectos que genera la desnaturalización de las proteínas. Número 1. Cambios en las propiedades hidrodinámicas. Esto ocasiona que aumente la viscosidad y disminuya el coeficiente de difusión. Número 2. Una disminución de su solubilidad. Esto genera que los residuos hidrofóbicos del interior aparezcan en la superficie. Número 3. Pérdida de las propiedades biológicas. Esto genera que una proteína desnaturalizada cuenta únicamente con su estructura primaria. Por ese motivo, en muchos casos, la desnaturalización es reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración.